Es don Esteban Calvo. Él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y también es asesor legal del sindicato. Y en esta mañana, don Esteban nos acompaña con el tema debilitamiento del ICE, propuestas de ley. Muy buenos días y bienvenido, don Esteban. Muy buenos días, tengan todos y todos, compañeros, compañeras que nos escuchan esta mañana en este interesante foro que promueve el CICE. Hoy vamos a dedicar este espacio que me han asignado a mí para hablar específicamente de dos proyectos de ley muy importantes que tienen o tendrán una incidencia trascendental en los intereses del grupo ICE y específicamente en las condiciones de trabajo laborales de todo el personal de las empresas del ICE. Me refiero en primer lugar al proyecto de ley marco de empleo público, que es el expediente 21.336. Vamos a tratar de hacer un estudio del contenido del proyecto de ley y finalizado pues vamos a hacer referencia también a un proyecto que se tramita también en la Asamblea Legislativa, que tiene como objetivo derogar los fondos de pensiones complementarios y que tiene una disposición que tiene que ver específicamente con el Fondo de Pensiones del Instituto Costarricense de Electricidad. Esos son los temas que vamos a ver a continuación. Pregunto, ¿podemos tener proyectada la... No la estoy viendo ahí. Quiero perfecto. Bien, este proyecto de ley se da en un contexto político-social muy particular. Muchos de ustedes sabrán que la iniciativa original del proyecto de ley de empleo público la promovió el gobierno originalmente con la finalidad de cumplir con condicionamientos que establecía la OECD para poder ingresar a ese foro multilateral. La OECD ha señalado al país que tiene un régimen de empleo público muy disperso y que debía hacerse un esfuerzo por ordenar mejor la regulación del empleo público, y con esa finalidad aparente el gobierno planteó la propuesta de ley en el famoso o denominado así Ley Marco de Empleo Público. Luego, en un contexto más inmediato, surgió o el proyecto retomó un interés ya de cara a las negociaciones que el país se apresta a tener con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el proyecto de empleo público entra a jugar también en ese espacio, por cuanto la propuesta que tiene el proyecto de empleo, sobre todo en materia salarial, implicaría una reducción del gasto público a través de un ajuste salarial. Ese ahorro en el gasto público es lo que pues interesa a ojos del Fondo Monetario Internacional y es claramente la carta de presentación que para el gobierno puede representar el proyecto de ley al poder plantearle al organismo financiero el proyecto de empleo público como una de las otras medidas que se estarán implementando precisamente para
contener el gasto público, ordenar las finanzas y pues claro, en términos así sencillos, eso implica que el ahorro que se obtenga de todo esto pues garantiza también la capacidad de pago que el país pueda tener para honrar el crédito que se le estaría solicitando al Fondo Monetario Internacional. Es ese contexto lo que explica por qué hay tanto interés en el proyecto de ley y también es lo que explica la urgencia que se tiene con la aprobación del proyecto de ley. Ciertamente el gobierno ha hecho un impasse, hay una propuesta para no convocarlo a las sesiones extraordinarias, pero no hay que engañarse, se hace precisamente para poder asegurarse los objetivos de cara precisamente al Fondo Monetario Internacional, porque lo que se busca es ofertar el proyecto de ley o la ley ya aprobada frente al Fondo Monetario Internacional como una propuesta legislativa que ha sido así por así decirlo, consensuada con los organismos o con las organizaciones sociales o al menos que cuenta con el visto bueno de algunas organizaciones sociales. Enviando con esto un mensaje de que pues, la implementación de la ley no va tampoco a generar conflicto social, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se pretende es legitimar la propuesta de ley de cara a garantizar mejor aún la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el contexto político en el que se mueve este proyecto de ley. ¿Cuál es el objeto del proyecto? De acuerdo con el contenido, el proyecto se plantea regular las relaciones estatutarias de empleo público y de empleo mixto entre la administración pública y todos los servidores que laboran en el régimen de empleo público. Ese es uno de los objetivos. Es un objetivo muy ambicioso, se plantea como una ley general de empleo público que va a cubrir a todo el aparato estatal. El ámbito de cobertura precisamente está definido en el artículo 2 del proyecto de ley y nos dice que la regulación se le aplicará a los poderes del Estado, es decir, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial incluso, a todo el sector descentralizado, que implica ahí las instituciones autónomas, semiautónomas, las empresas públicas y el sector territorial descentralizado, que serían en este caso las municipalidades. Queda básicamente fuera del ámbito de cobertura los entes públicos no estatales, como para dar ejemplo, colegios profesionales, organismos de esa naturaleza. Pero aquí hay que hacer un paréntesis y hacer ver que lo que el proyecto está planteando respecto a las empresas del Estado tiene una implicación muy particular para el caso del Instituto Costarricense de Electricidad. Porque el proyecto está diciendo, por un lado, que se aplicará la normativa a las empresas solo en los principios normativos de la ley, es decir, no en su contenido pleno, sino solo sus principios, aquellas empresas que se encuentran en un régimen de competencia. Y a las que no están en un régimen de competencia, pues se les aplicará todo el contenido en toda su extensión del proyecto de ley. Entenderán ustedes que esa situación plantea una especial relevancia para el caso del ICE, porque el Instituto Costarricense de Electricidad acomete dos actividades distintas, una que es telecomunicaciones, que está en régimen de competencia, pero la otra, que es la actividad de energía, tiene un régimen, bueno, que es muy curioso porque tampoco es un monopolio, pero tampoco está determinado por las reglas de la libre competencia, es un régimen muy particular. Pero lo cierto es que esa condición que hace el proyecto para el caso del ICE
no se entiende claramente en tanto y cuanto no queda claramente definido cómo a una empresa como el ICE se le puede aplicar a una parte determinada regulación y a otra parte una regulación distinta. Es decir, en este caso, al sector de telecomunicaciones no se le aplicarían todas las disposiciones normativas de la ley, sino solo los principios, pero al sector de energía se le aplicaría toda la ley en toda su extensión. Entenderán ustedes las dificultades prácticas que eso implica y entenderán ustedes también los problemas de inseguridad jurídica que una situación de esas va a generar. Esta situación la tiene solo el Instituto Costarricense de Electricidad, porque las demás empresas del Estado o son un monopolio, como por ejemplo Recope, y por lo tanto allí pareciera que queda claro que el proyecto se le aplica en toda su extensión a la empresa refinadora costarricense de petróleo, o están en un régimen de competencia, como decir los bancos, como decir el Instituto Nacional de Seguros, en cuyo caso, de acuerdo con lo que está establecido en este momento en el proyecto de ley, se les aplicaría solo los principios generales del proyecto de ley. Pero en el caso del ICE no, en el caso del ICE la situación, repito, se torna muy confusa, no queda claro cómo este proyecto de ley, bajo esas condiciones y esa ficción jurídica que se está creando para diferenciar entre empresa del Estado que interviene o que actúa en libre competencia y la empresa de Estado que no actúa bajo un mercado de libre competencia, puede moldearse para el Instituto Costarricense de Electricidad. Eso sin duda alguna lo que va a implicar son grandes inconvenientes para el Instituto Costarricense de Electricidad, dificultades de gestión y en general a lo que va a conducir es a una pérdida de capacidad competitiva del ICE en el mercado general, tanto para la producción de energía como para los servicios de telecomunicaciones. ¿Cuál es el enfoque que tiene este proyecto? Bueno, hay que decir, y de esto ya se ha venido hablando mucho en el debate público, que el proyecto tiene un enfoque de las relaciones de empleo en el sector público muy autoritario, muy unilateralista. Esto quiere decir que el enfoque parte de la idea de que el Estado, las administraciones públicas, imponen, determinan y definen todas las condiciones de empleo que pueden tener los servidores públicos sin que exista la posibilidad de negociación colectiva con los servidores públicos a través de sus organizaciones representativas. El proyecto, desde ese punto de vista, parte de la idea de que el Estado es un patrono único y que las condiciones de empleo se definen a través de potestades de imperio, es decir, de mandatos imperativos que la misma administración o el mismo Estado se da a sí mismo como patrono para definir las relaciones de empleo. No hay margen allí para determinar condiciones de empleo por medio de la negociación colectiva con las organizaciones sindicales. Desde ese punto de vista, el proyecto es muy criticable porque viene ciertamente a desmontar un esquema que, si bien deficiente, porque la negociación colectiva siempre ha estado muy limitada, muy restringida, pero en este caso viene a eliminar cualquier espacio de participación de los servidores públicos en la definición de las políticas de empleo público, confiando todo eso de manera unilateral al Estado como patrono único. Y en ese enfoque autoritario, unilateralista de las condiciones de empleo, pues el proyecto lo que hace es confiar todo el diseño, la gestión, la administración del régimen de empleo público a un ministerio, en este caso al Mideplan, para que sea el Mideplan el que, a través de una mega rectoría de empleo que crea el proyecto,
sea el que vaya determinando las políticas fundamentales en materia de empleo público. Este otro aspecto, hay que decirlo, es muy cuestionable, es incluso preocupante que se esté planteando poner en manos de un ministerio el control de toda la administración del empleo público. Y esto por razones fáciles de entender. Ya nuestro constituyente, a la hora de darnos la constitución política que actualmente nos rige en el año 49, se había percatado de la inconveniencia que tenía para la sociedad, para el país en general, el uso clientelar y con intereses políticos del empleo público, que anterior al año 49 lo gestionaba también el gobierno de turno, de manera bastante discrecional. Y por eso el constituyente del 49 ideó un sistema de control de pesos y contrapesos para extraer del poder absoluto del gobierno de turno, del poder ejecutivo, la administración del empleo público. Y que la gestión del empleo público se gestionara a través de una política más técnica, con criterios más objetivos y demás. Y allí hizo dos cosas que están plasmadas en la Constitución política. Por un lado, creó todo un régimen autonómico, confiándole a instituciones autónomas la potestad de autoadministrarse y por lo tanto determinar también sus condiciones de empleo y demás, sin que el gobierno central pudiera meter mano y definir e intervenir en el sistema de relaciones laborales de esas instituciones autónomas, entre ellas las universidades, las municipalidades principalmente, pero también otras como la Caja Costarricense de Seguro Social y demás. Y a la par de ello creó todo lo que se llama como el régimen del servicio civil, creando ahí un régimen de empleo con condiciones especiales de estabilidad laboral y demás, que se regenta, por así decirlo, a través de criterios técnicos en todos sus ámbitos, ¿no? Desde el ingreso a la carrera administrativa a través de procesos de selección, reclutamiento, sustentados en los principios de idoneidad, objetividad y demás, pero también garantizando la estabilidad en el empleo de los servidores públicos, de manera que estos no puedan ser removidos por intereses determinados, sino por condiciones objetivas. Bueno, ahora el proyecto de ley pareciera devolvernos al esquema que teníamos antes del año 49 y le devuelve, por así decirlo, al gobierno, al Poder Ejecutivo, potestades exorbitantes, diría yo, para controlar y gestionar todo el régimen de empleo público desde una cartera ministerial que, como ustedes saben, es un ente estrictamente político. Eso quiere decir que el proyecto pues genera el riesgo de que en adelante la administración también del empleo público atienda a intereses clientelares, a intereses politiqueros, a fácil manipulación por los intereses políticos inmediatos que representa un gobierno de turno, un gobierno transitorio, y que depende incluso del temperamento, por así decirlo, de ese gobierno, o dependiendo de las características de ese gobierno, pues así podrá quedar también hoy, estar, digamos, sujeto a los vaivenes de cada gobierno, el esquema de empleo público. De manera que eso es muy cuestionable y también es, repito, entraña un enorme riesgo. En ese enfoque, ¿qué es lo que hace el proyecto de empleo público específicamente? Bueno, crea un sistema general de empleo público
allí crea toda una estructura burocrática para gestionar el empleo público desde el Mideplan. Introduce un esquema de planificación centralizada del empleo público que se le confía al Mideplan. El Mideplan tiene la rectoría y por lo tanto desde el ministerio es que se van dando todas las políticas y determinando lineamientos que aplicarían para todas las instituciones del Estado, salvo, he dicho antes, para las empresas que están en un régimen de competencia o de libre competencia. Creaba un régimen de empleo público segmentado en familias, que son categorías muy amplias. El proyecto habla de crear 8 grandes familias, que son como categorías que luego, en función de ellas, se van a definir otro montón de condiciones de empleo, especialmente las condiciones de tipo salarial. Introduce un esquema de formación y capacitación, aunque con poco desarrollo, también sería orientado y gestionado por el Mideplan. Introduce una regulación para el personal de alta administración, que básicamente es el estamento, todo lo que tiene que ver con los puestos jerárquicos de las instituciones, de las empresas. Tendrían una categoría especial con condiciones especiales de empleo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Crea un esquema de remuneración enfocado en el salario global, con estímulos no monetarios. Esto ha generado una discusión muy fuerte en las últimas semanas, porque no está claro cómo se puede implementar el salario global. Es decir, está claro que para las personas que ingresen a la administración pública a laborar con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, pues allí no habría mayor problema, porque esas personas ingresan ya con un esquema de salario global. Pero hay una gran discusión y enormes dudas y cuestionamientos respecto a la posibilidad de aplicar ese salario global a las personas que actualmente laboran en la administración pública y que tienen un esquema de remuneración con el salario compuesto de base más componentes o base más pluses. Hay ahí una discusión muy acalorada incluso de cómo, bueno, para empezar, si eso se puede hacer o no, y si se puede hacer, cómo se puede hacer. Se han planteado propuestas sobre las mesas, algunas se han cuestionado ya desde la entrada. Por ejemplo, se planteó en algún momento a través de normas transitorias que la administración va a determinar según cada familia, de las 8 familias, se asigna una categoría de salario único, de manera tal que las personas que quedan con un salario que base más componentes por debajo de ese salario único puedan migrar voluntariamente al salario global de referencia. No obstante, ya ha habido cuestionamientos que señalan inconveniencia en esa posibilidad, porque eso implicaría un incremento desde luego de la planilla del Estado, y probablemente el incremento es alto, porque aquí detrás de todo esto hay una premisa también muy cuestionable, que parte de la idea de que todos los salarios de la administración pública son muy buenos salarios y que son salarios muy altos, pero eso no es así. Hay segmentos enormes de la administración pública que tienen salarios verdaderamente bajos, que probablemente queden por debajo del salario de referencia, y toda esa gente, pues sin pensarlo 2 veces, va a querer migrar a un salario global que pueda ser superior y por lo tanto más beneficioso. Pero bueno, la gente que quedaría con un salario base más componentes superior al salario global de referencia, al parecer les aplicarían como un congelamiento de los aumentos salariales ordinarios para que poco a poco el salario global los vaya alcanzando y llegue un momento en que se nivelen, y a partir de que haya nivelación quedan automáticamente con el salario global. Eso es otra fórmula muy cuestionable, porque implica desde luego
una política salarial en perjuicio de los funcionarios al ir viendo que su salario pierde poder adquisitivo porque no va a tener aumentos en un buen tramo hasta que se nivele con el salario único. Es decir, la implementación del salario único a la gente que ya está laborando en la administración, a través de un mecanismo obligatorio como se está pensando, tiene una infinidad de problemas y generará una infinidad de inconvenientes prácticos y sociales. Ese tema no está resuelto, no se sabe cómo se va a resolver. Las voces que más presencia tienen en el debate público están impulsando o empujando a medidas o salidas que no son tampoco las más convenientes para los servidores públicos. Están prácticamente pues promoviendo la idea de que el salario global hay que imponerlo y que habrá que imponerlo atendiendo a los intereses de la administración, del Estado y no tanto así a los intereses de los servidores públicos. Y eso pues va a generar un conflicto social fuerte, que es lo que menos nos conviene en este momento, pero bueno, al parecer los intereses, digámoslo así, económicos de corte fiscal, de hacer el ajuste fiscal, etcétera, están predominando todo el planteamiento que se está haciendo en materia de empleo público, que esa es otra de las grandes desventajas. El debate va muy a la ligera, porque el país está muy presionado con la condición fiscal y ven en el manejo del empleo público una herramienta, sobre todo en la política de salarios de la administración pública, una herramienta importante para hacer ajuste fiscal. De manera que todo se vuelve en este sentido muy cuestionable. El proyecto también introduce una metodología para la evaluación de desempeño, aquí con una regla gravosa, porque el proyecto nos viene a decir que la persona servidora pública que obtenga durante 2 periodos consecutivos una evaluación deficiente queda prácticamente en condición de despedida y de manera automática, es decir, sin necesidad de seguir un debido proceso que le garantice el derecho de defensa. 2 evaluaciones seguidas deficientes implicaría causal de despido. Es una causal de despido objetivo, es decir, no requiere la administración demostrar ningún tipo de conducta imputable al empleador. No, están las evaluaciones de desempeño con nota deficiente y la persona queda prácticamente cesada del puesto. La norma así puesta y vista con descuido podría dar a entender que es una norma que está pensada en asegurar la eficiencia en la administración pública, porque entonces los funcionarios públicos van a estar más atentos con el cumplimiento de los objetivos y de las metas y hacer bien su trabajo para garantizarse la estabilidad en el empleo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es un sistema muy cuestionable porque los sistemas de evaluación de desempeño en la administración pública, los vigentes incluso hoy en día, son sumamente deficientes. El desempeño en el puesto no depende además solo de condiciones personales o subjetivas, también depende de una serie de condiciones objetivas que incluso pasan por la dotación de buenos equipos de trabajo, herramientas de trabajo, condiciones físicas para el trabajo, insumos, materiales, una infinidad de variables que no están determinadas por la capacidad personal de cada quien, sino por las condiciones objetivas que ofrece, en este caso, el Estado como patrón. Y el sistema de evaluación de desempeño no necesariamente visualiza esas variables, de manera que un sistema de evaluación de desempeño como el que tenemos actualmente, muy mal diseñado, lo que termina es siempre recargando a modo sancionatorio en el servidor público la deficiencia que pueda haber en la ejecución de tareas, invisibilizando las condiciones objetivas que inciden en todo eso. De manera que
hablar de evaluación de desempeño en la administración pública es cosa fácil, pero dotar a la administración pública de un buen sistema de evaluación de desempeño es tarea difícil y además muy costosa. Esto lo dicen todos los estudios que han analizado los esquemas de evaluación de desempeño para las administraciones públicas. Diseñar un buen sistema de evaluación de desempeño e implementarlo requiere muchos recursos económicos. Es que hay que entender que en una fábrica, pues una evaluación de desempeño puede ser muy fácil, ¿verdad? Una fábrica de zapatos, pues se le dice al trabajador o a la trabajadora, mire, usted tiene que producir 100 pares de zapatos al mes y si produce esa cantidad está usted con buen rendimiento y si está por debajo de eso tiene deficiencias de rendimiento y si está por encima de eso pues tiene nota sobresaliente. Pero ¿cómo diseñar y cómo evaluar bien, de manera correcta, una serie de actividades que se realizan en la función pública que muchas veces son intangibles? Y otras veces son labores sumamente complejas. Imagínense ustedes lo que es, por ejemplo, evaluar el servicio que prestan los médicos cirujanos de la caja o incluso los jueces que resuelven el conflicto en los tribunales. Yo siempre lo pongo a modo de ejemplo lo laboral. No es lo mismo para un juez resolver un reclamo del no pago de aguinaldo a tener que resolver un conflicto que tenga que ver con cuotas de la seguridad social o un conflicto colectivo laboral. Es decir, ese tipo de actividades no es que no se pueden evaluar, no es que no haya que evaluarla. Lo que yo estoy diciendo es que esos sistemas de evaluación son muy complejos, requieren de un diseño muy sofisticado, porque lo contrario, a la postre lo que van a generar es injusticias, recargándole a los servidores públicos las deficiencias del mismo sistema de evaluación de desempeño, sin lograr a contrapartida que los ciudadanos tengamos un mejor rendimiento de las instituciones públicas. ¿Qué es lo que nos interesa a todos? A mí como usuario de los servicios públicos, sea energía, telecomunicaciones o los servicios de seguridad o los de justicia o cualquier otro, a mí en realidad poco o nada me importa que Juan, Pedro, María, que son los funcionarios que trabajan ahí, hagan bien su trabajo. A mí lo que me interesa es que la institución me dé el servicio en óptimas condiciones. Y el sistema de evaluación de desempeño individualizado no me garantiza eso. Incluso se han tenido casos en donde a los funcionarios, a todos se les evalúa muy bien y la institución es un desastre que no cumple con las expectativas mínimas de dar un buen servicio a la ciudadanía. De manera que hay mucho que hablar sobre evaluación de desempeño. El proyecto de ley esto lo lleva a un simplismo absoluto, con una consecuencia muy grave para los servidores públicos, como la que ya explicaba. 2 evaluaciones de desempeño eficientes y hay despido automático por esa causa. De manera que ahí también hay un problema que atender con lo que tiene que ver la evaluación de desempeño. Bueno, modifica el régimen de despido por lo que ya he venido diciendo. Actualmente a nadie se le puede despedir en el servicio público, en el empleo público. Hay un derecho a la estabilidad absoluta en el empleo. Nadie puede ser despedido si no es por justa causa, es decir, porque ha incurrido en alguna falta o por implementación de procesos de reestructuración y demás, o finalmente por falta de fondos públicos. El proyecto de ley está creando una nueva condición de despido que tiene que ver con la evaluación de desempeño y además simplifica el despido del régimen disciplinario también, simplificando el procedimiento que hay que seguir, sobre todo en la administración centralizada, para el régimen del servicio civil. Luego, el proyecto menciona algunos derechos así subjetivos, pero muy puntuales. Esto es un cuestionamiento que se le ha hecho a la propuesta de ley, es decir, cómo es que un proyecto marco de empleo público no nos define de manera clara cuáles son los derechos que van a tener los empleados públicos y cuáles van a ser también las obligaciones. El proyecto no dice nada de esto. Pareciera que los funcionarios no tienen ni derechos ni obligaciones claramente definidas. Pasamos a la siguiente.
quiero ubicarme en esta filmina que me habla de inconsistencias y falencias exactamente. De este preámbulo que venimos haciendo, uno podría definir que no existe concordancia entre el objetivo del proyecto y el contenido del proyecto. ¿Por qué razón? Porque el proyecto se plantea un ordenamiento, un reordenamiento de todo el sistema de empleo público, pero lo hace de muy mala manera y por muchas razones. Una de ellas es porque el proyecto tampoco está respetando el régimen autonómico, incluso en mi opinión tiene normas que transgreden el principio de separación de poderes. Hay un artículo específico en el proyecto de ley que es el artículo 35, en el cual se determina que será la autoridad presupuestaria, que es un órgano del Ministerio de Hacienda, la encargada de definir los salarios que devengarán una lista importante de funcionarios de administración pública, sobre todo de la alta jerarquía, pero entre ellos se menciona a los magistrados del Poder Judicial, a los rectores de las universidades y a los alcaldes de las municipalidades. Pues aquí hay un cuestionamiento que hacer, porque es muy cuestionable esto, que sea el gobierno de turno a través de un órgano de segundo grado como la autoridad presupuestaria la que llegue finalmente a definirle los salarios a los magistrados, que son los máximos jerarcas del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente. También es muy cuestionable que sea la autoridad presupuestaria la que se meta a definirle los salarios a los alcaldes, porque las municipalidades tienen constitucionalmente garantizado todo un régimen de autonomía en su funcionamiento. Yo desde luego no estoy de acuerdo, me parece cuestionable ver algunos salarios que tienen algunos alcaldes del país, que llegan a sumas millonarias casi que astronómicas. Esto evidencia que el régimen salarial de los alcaldes está mal diseñado. Pero el problema no se resuelve por la vía que plantea el proyecto, confiándole al Ministerio de Hacienda, es decir, al gobierno de turno, que le llegue a definir los salarios de los alcaldes. El problema se resolvería modificando el Código Municipal, que es donde está el esquema de remuneración de los alcaldes. Luego, el proyecto, así como está planteado, pues conduce a una precarización de los derechos individuales y las condiciones laborales, sobre todo en materia de remuneración, por lo que hemos visto, la idea de implementar un salario global, que además se hace con la idea de utilizar el salario único global como herramienta para implementar una política de salarios decrecientes, pues eso va a precarizar las condiciones del empleo. El proyecto pone límites al régimen de vacaciones, estableciendo que no se podrá tener un régimen superior a los 20 días. Relativiza el derecho a la estabilidad laboral, porque ya hemos explicado con esas modificaciones al régimen de despido. El reconocimiento de derechos colectivos es nulo. El proyecto de ley desconoce el derecho a la negociación colectiva, e incluso ya se han presentado mociones a última hora con la intención de prohibir de manera expresa las convenciones colectivas en la administración centralizada y en otros espacios del empleo público, lo cual es sumamente grave y confirma esta visión autoritaria que hemos hablado del régimen de empleo. Y tiene otras falencias muy cuestionables. Por ejemplo, el proyecto de ley no nos plantea ninguna salida, ninguna solución al problema del interinazgo. Eso también es muy cuestionable. Ustedes saben que el interinazgo es un problema que está presente en todas las instituciones e incluso empresas del Estado, y que hay personas que se mantienen en una condición de interinazgo por años. Yo conozco personas que se han jubilado en puestos como interinos. Eso desde luego violenta el derecho a la estabilidad en el empleo, pero además
propicia condiciones para la corrupción, tráfico de influencias y demás. Bueno, el proyecto de ley se olvidó de que en Costa Rica existe un problema con el interinazgo y no plantea una sola norma, una sola disposición para regular y tratar de enmendar la anomalía que representa el interinazgo, sobre todo de larga duración. Eso es una de las grandes falencias que tiene el proyecto de ley. No sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, el tiempo prácticamente se me ha ido hablando pues estas generalidades del proyecto de empleo público. Yo tenía como propósito hablarles también de un proyecto de ley que busca derogar los fondos complementarios de pensiones, considerando que eso es un tema de mucha relevancia para los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad, porque en la institución opera un fondo complementario de pensiones. Pero bueno, a falta de tiempo tendremos que dejarlo para otra ocasión, a no ser que haya una sección de preguntas y que por allí pueda referirme a algunos de los aspectos de este proyecto de ley. De momento, les agradezco mucho la atención que me han prestado. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, don Esteban, de verdad por el amplio abordaje a este tema. Efectivamente tenemos varias preguntas por medio del chat. La primera es la siguiente: ¿qué diferencia existe entre el proyecto del gobierno con respecto al que plantean diputados como Pedro Muñoz y don Roberto Thompson? Sí, bueno, es una buena pregunta. Ciertamente el proyecto que impulsa el gobierno adolece de tantos problemas y ha sido objeto de cuestionamientos tan fuertes y de diversos sectores que dentro de la misma asamblea han salido iniciativas alternativas como este proyecto que gestionan los diputados don Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana y don Roberto Thompson de Liberación Nacional. Desde luego no tengo tiempo para hacer un análisis comparado de ambos, pero diré que al menos en un aspecto el proyecto de los diputados Muñoz y Thompson aventaja por mucho al proyecto del gobierno, porque el proyecto alternativo de estos dos diputados devuelve las competencias de regulación, de coordinación y gestión del empleo público al Servicio Civil, que es la institución técnica creada para tal efecto. Es decir, quita esas potestades al Ministerio de Mideplan y se las confía al Servicio Civil. A mí me parece que eso es un acierto, me parece que ese planteamiento es más acorde con la visión que está plasmada en la Constitución Política de lo que debe ser un régimen de empleo público y la administración de ese régimen, y no como lo está planteando el proyecto del gobierno, que repito, lleva ese riesgo implícito de poner en un ente político que controla el gobierno de turno a gestionar toda la política de empleo público para todo el Estado. Eso es uno de los aspectos que yo destacaría entre un proyecto y el otro. Muchas gracias, don Esteban. La siguiente consulta es la siguiente: ¿cómo incide esta regulación en las sociedades anónimas que crea el ICE? Se interpretaría que a pesar de que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pertenece al grupo ICE, esta nueva ley sí se aplicaría en toda su extensión. Bueno, esa es una de las dudas que quedan en la propuesta del proyecto. Si yo tuviera que contestar la pregunta partiendo de la literalidad del artículo 2, que es el que define el ámbito de cobertura, diría que muchas de esas empresas quedarían cubiertas por la ley del empleo público. Sobre todo cualquier empresa que pueda crear el ICE, como el ICE ya visto como un grupo empresarial, que puede crear, por ejemplo, una nueva sociedad anónima para gestionar alguna actividad que tenga que ver con el sector de energía, probablemente se pueda interpretar de que esa empresa también quedaría condicionada
a la ley de empleo público. No así a las empresas que tengan el ICE para gestionar la actividad de telecomunicaciones porque están en régimen de competencia. La pregunta permite ilustrar con claridad el poco rigor técnico que existe en esa ficción jurídica de querer aplicarle la ley del empleo público a empresas del Estado, independientemente que estén en un régimen de competencia, porque la actividad empresarial es una actividad distinta a la actividad propiamente administrativa que lleva el Estado. Pero no está claro, es decir, es parte de las deficiencias que tiene el proyecto de empleo público, es que ese tipo de aspectos relacionados con el ámbito de cobertura son muy confusos, muy cuestionables. Muchas gracias. Nos consultan, don Esteban, si esta ley aplica también para las universidades públicas. Sin duda alguna, el artículo 2 lo dice claramente, aplica para todas las universidades públicas, y he dicho ya incluso que hay normas específicas que establecen que será el Ministerio de Hacienda a través de la autoridad presupuestaria la que incluso le va a definir los salarios a los rectores, que son los máximos jerarcas administrativos de una universidad, de manera que no cabe la menor duda que las universidades públicas quedarían completamente cubiertas y condicionadas por toda la regulación que se está planteando en el proyecto de ley. Perfecto, don Esteban, muchísimas gracias. Por un tema de tiempo ya no podemos abordar más preguntas, sin embargo estamos seguros que ha sido muy enriquecedor el tema y sobre todo el abordaje que su persona ha hecho ha quedado más que claro, así que le agradecemos mucho su participación y sobre todo el haber aceptado la invitación a este seminario. Muchísimas gracias, don Esteban. No, yo con todo gusto, encantado de compartir con ustedes. Muchas gracias.